Bueno, quisiera preguntarles, ¿ustedes han escuchado algunos, cómo decirlo, algunos dichos dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana que puede llegar a ser de pronto reprochables? Reprochables. O que por lo menos lo hacen reflexionar a uno y que será verdad, será que no. ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Tiene alguno? Por ejemplo, Dios tiene un propósito contigo. Sí. ¿Cómo lo ves? Para mí es reprochable. Porque la pregunta es, ¿Dios tiene un propósito contigo o tú estás dentro del propósito de Dios? Uy. Pues vea que respecto a ese tema también me parece que es como muy frase de cajón, ¿sabes? ¿Mm? Como Dios tiene cosas grandes contigo, pero pues es que eso es obvio. Y no porque seas tú directamente, sino porque Él tiene un plan con su iglesia. Y Ujú. cuando yo entro a ser parte de la iglesia, entro en ese propósito, en ese plan. Entonces no es como que, parce, a ver, cada vez que a alguien le dicen, no, Dios tiene cosas grandes contigo, es como que le estuvieran tratando de decir otra cosa, como que tú vas a llegar a un objetivo diferente, a un título, a un cargo. Veo algo en especial en Sí, ti. veo algo en ti, como que tú vas a terminar siendo no sé qué cosas, pero en realidad eso no es tan así, ¿sabes? Es como, O también se usa mucho cuando la persona está pasando por dificultades o por problemas y piensan que diciéndole esa pequeña frase le va a subir a uno como esa inspiración, como esas ganas. Dios tiene un propósito contigo cuando muchas veces uno está metido en cosas que le duelen y que no puede ver un poco más allá. Entonces siento que también lo agarran mucho como a eso. Totalmente. Y les tengo otra. Ahorita que estaba pensando también. Por ejemplo, te declaro rayita. Te declaro sano, te declaro libre, te las declaro... declaraciones. Hágale lo que usted quiera. Póngale lo que usted quiera. ¿Está correcto? Es usted. No, es que siento que esa terminología es muy religiosa, cultural, y no, o sea, siento que carece de mucha profundidad. Ujú. En realidad carece de mucha profundidad, carece de realidad en muchos casos, Ujú. y muchos de estos conceptos se vuelven paradigmas. Es decir, yo no tengo ni idea, no lo entiendo, solo lo repito. Y lo repito Sí. porque lo escuché en la iglesia. Entonces en la iglesia alguien se para y dice cualquier frase, incluso equivocada, y la gente lo repite y ya se queda con eso. Por ejemplo, esa gente que le da la bienvenida a Dios al culto. O sea, no, vamos a orar y Dios, te damos la bienvenida a este lugar. ¿Qué? Y se vuelve como un término religioso, como que se debe usar en la homilía y la gente lo empieza a utilizar. Pero, ok, ya lo analizaste, ya fuiste al contexto, ya fuiste a ¿Cuál bienvenido Dios y Dios? O sea, ¿qué te crees tú? ¿Tú eres el omnipresente que está en todas partes? O a mí me parece que el omnipresente es el que está en todas partes y soy yo el que llego a un lugar. Ujú. Cuando nosotros vamos a la iglesia a hacer un culto, pues no hay que darle la bienvenida a Dios. Dios ya estaba ahí. Ya está ahí. Y eso se vuelve una tontería. Sí, y digamos que sí nace un poco desde ese fundamento, ¿no? En el cual nosotros nos atribuimos ciertos derechos. Por ejemplo, en el ejemplo que ponemos hace un momento de yo te declaro tal. Sí, ¿Quiénes somos nosotros como para venir a declarar a alguien? Sí, yo, por ejemplo, si vamos a orar por alguien por sanidad o por cualquier tipo de circunstancia particular o específica, deberíamos, digo yo, tener la humildad de decir, se lo pido a Dios a ver si Él obra, y si Él obra estaré agradecido porque lo hizo, si no, Él sigue siendo Dios, pero ¿quién soy yo para declarar? Es como casi si le estuviera dando una orden a Dios. claro, y ahí se vuelve muy contradictorio el hecho de decir, el único que lo puede hacer todo es Dios, Sí. pero pareciera que con el hecho de que Él nos hubiese dado a nosotros la autoridad de invocar el nombre de Jesús,
pareciera que nos hubiese transferido a nosotros ese poder de omnipotentes, entonces yo lo puedo hacer todo siempre y cuando digan el nombre de Jesús. Ujú. Y ahí se va a estrellar un montón de Y gente. lo decimos con potencia. Sí, no, y Siete truenos. gritado. Siete Gritado, truenos. siete truenos. Para que tenga poder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como cuando creemos que el poder está en el grito. Ujú. ¿Y cuánta gente uno escucha gritando, tratando de simular que en el grito está el poder, que en el grito está la unción, que en el grito está Sí. Los el va a despertar para Espíritu que Santo? actúen. Exacto, exacto. O sea, yo soy team, no tengo que obligar a nadie. Total. Yo Total. soy team, ¿para qué los grito y los obligo? Si al final el que hace la obra de convencimiento es el Es el Espíritu Santo. Señor, claro. Y una vez me puse a pensar, digamos que en esto un poco de, sobre todo en esa frase también mucho, de que, oiga, no salía del culto y le decían, qué unción de ese pastor, y yo decía, pero lo dice porque levantó mucho la voz y porque de pronto durante todo su sermón estuvo con la voz muy alta. Y yo decía, lo comparaba con la vida real y yo me ponía pues a mí mismo un ejemplo. Y yo decía, pero ¿quién tiene más autoridad? Por ejemplo, están unos papás con un niño, tiene más autoridad el papá que tiene que decir, oiga, no sé, Brayita, hágame un favor, venga, compórtese, o tiene más autoridad el que le dice, Brayita, venga, siéntese ahí, y el niño hace caso. ¿Cuál tiene más autoridad? El segundo, total. Entonces, Ahora, es que Brayita no es que haga un... Los rayitos no hacen caso. Pero sí, entonces es ese tema. Nosotros confundimos, digamos que ciertas maneras y que tristemente hemos acuñado o que hemos traído de otras corrientes religiosas o de otras, digamos, Claro, es que se vuelve algo muy comercial. ¿Por qué? Porque estamos en ese oleaje de, por ejemplo, buscar música en plataformas y, claro, la música más comercial religiosa, pues ya sabemos de qué corriente es. Y a veces empezamos a interiorizarla, a cantarla, pero tampoco la analizamos. Total. Tampoco la analizamos y de ahí surge una cantidad de cosas. ¿Cuántos quieren sentir el fuego del Espíritu Santo? ¡Ah! No, y eso daría para otro tema larguísimo, el hecho de analizar el contenido lírico de las canciones. O sea, lo que nosotros normalmente cantamos no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros se supone creemos. Exacto. Y eso conecta mucho con lo que hablábamos la vez anterior, que a veces nos da tanta pereza leer la Biblia y nos da tanta pereza tratar de estudiar y entender lo que yo creo, que empiezo a creer en paradigmas. Y lo que le escuché no sé, el pastor fulano, y aparte lo dijo gritando, entonces obvio lo tengo que creer, ya lo asumí. No lo entiendo, no conozco a profundidad el tema, pero si él lo dijo, así es, y me voy ciegamente por ahí y lo repito y lo replico. Y de ahí surgen canciones, entonces empezamos a componer canciones como El fuego, manda el fuego, estoy ardiendo en fuego y el fuego, cuando la Biblia, hablando del fuego, habla de otra cosa. Habla de otra cosa que no es el Espíritu Santo. Y siento que pasa mucho por el hecho de a veces tampoco tener la interpretación correcta. En Juan, Juan el Bautista le dice a la gente, detrás mío viene alguien que es evidentemente mucho mayor que yo y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Sí. Entonces la gente asumió que el Espíritu Santo y el fuego eran exactamente lo mismo. Pero ahí hay dos bautismos diferentes. El bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Y luego el texto continúa diciendo que van a ser probados por fuego y que se va a quemar no sé qué cosas. O sea, al final el fuego termina siendo prueba. Entonces, ¿cómo yo termino componiendo algo de que ardiendo en fuego mi alma está y manda el fuego, derrama de tu fuego y el fuego? Y lo que estoy pidiendo es pruebas, problemas, situaciones para que mi fe sea probada como el oro y pase por el fuego. O sea, sí, son... entonces, ¿cómo hacemos para bajar todo ese poco de canciones que hay? No, y ya fueran todas las canciones, pero es que más allá de las canciones son conceptos que, claro, muchos también los acuñamos de canciones, pero escuchamos también de muchas cosas que escuchamos por fuera. Por ejemplo, hace poco escuchaba una situación que sucedió en una congregación donde un joven decía que hoy día en la iglesia
ya no había milagros. Entonces que había que un despertar y caramba, ¿qué es eso? O sea, uno dice, sí, el simple hecho de que nosotros estemos aquí convertidos por Cristo ya es un milagro. El simple hecho de que Dios se haya manifestado en carne es un milagro. Que nosotros no tengamos la suficiente conciencia muchas veces para poder verlo de esa manera, quiere decir que no lo sea. Quiere decir que somos unos ignorantes muchas veces, pero no quiere decir que no sea esa cosa. Ahora, hay un detalle importante en eso y es que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, cuando se escribe el libro de los Hechos, era una iglesia pequeña, era una iglesia pequeña. Hoy la iglesia es un organismo universal, gigante. Y decir, en la iglesia no pasan milagros, yo no lo puedo atribuir a que en mi organización local, no sé, mis 300 o 400 en los que con los que me reúno el domingo, no puedo determinar que solamente esa es la iglesia. La iglesia es un organismo universal que está en todas partes y posiblemente este mismo domingo, mientras nosotros quizá vimos que no pasó nada, Ujú. en otro lugar, en otro país, se estaba levantando un muerto, se estaba levantando un paralítico, una persona estaba siendo sanada del cáncer, etcétera. Sí. Que Ahí, yo no ahí, lo vi, no No quiere decir que no pasó. determina que no haya total, sí. pasado. Sí, exacto. Sí, entonces, No, ahí les iba a decir que ahí el tema es que deberíamos como más bien despertar el por qué probablemente en nuestro círculo no estamos viendo dichos milagros. O sea, porque en ese momento, en ese entonces, sí se veía como más milagros, por decirlo de esa manera, pero no estamos leyendo la Biblia, no estamos entrando en oración, que lo hablamos la vez pasada, que es otro, es como entrar a otro nivel y estar ahí para realmente poder ver hasta esos pequeños milagros que están cerca. Pero mira que, exacto, más que eso, yo creo que sería más prudente uno preguntarse qué clase de milagros queremos ver, ¿sí? La iglesia en el antiguo, o más bien, la iglesia no. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era un pueblo que todas las manifestaciones de Dios eran muy visibles, ¿sí? mm, Ujú. Y eran palpables, más que visibles, eran palpables, ¿sí? Descendió fuego del cielo, una zarza ardiendo, se abrió el mar, o sea, cosas tan palpables que la gente podía hablar fácilmente de ellas. Pero lo que a veces no entendemos es que hoy día la iglesia tiene las manifestaciones de Dios, pero a partir de otros mecanismos y de otras maneras, como la operación de los dones del Espíritu, por ejemplo. Y eso es milagroso, ¿sí? Sí, Simple hecho que alguien esté hablando en lenguas, no, eso no es un milagro, yo quiero ver un paralítico levantarse. ¿Cómo así? ¿Sí? O sea, ¿eso no te parece suficiente acaso? O una interpretación de lenguas, o un don de sabiduría, o por ejemplo alguna persona tímida que es capaz de pararse en un altar a predicar a Jesucristo. Eso no es un milagro. Eso es un milagro. ahora, ¿para qué quieres el milagro? Yo recuerdo una historia en la Biblia donde están los discípulos haciendo milagros y se acerca un tipo y ve que los discípulos están haciendo milagros y le dice como, hey, ven, ¿cuánto te doy para que me des ese poder a mí también? Mm. Y Ujú. entonces intenta comprar la idea de, ven, yo también quiero hacer esos milagros. ¿Pero por qué? Porque quiero generar algún tipo de economía, quiero convertir esto en un espectáculo, quiero volverme una persona hoy en día viral, no sé, llegar a que me vea mucha gente. ¿Para qué quiero el milagro? Mm. Al final, si nosotros lo contrastamos nuevamente con el Antiguo Testamento, ellos vivieron por fe más de 1500 años el pueblo de Israel hasta que aparece Jesús en la tierra, vieron todos los milagros que Dios pudo hacer con el pueblo. Ujú. Y aún así, Ujú. Totalmente. nunca fueron fieles a Dios. Esa. Aún así, siempre se desviaron. Ya habían visto descender pan del cielo. Ya habían visto las codornices para que los alimentaran. Vieron agua de la roca que les sació la sed durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Y aún así, años después, terminaron presos por los asirios, por Babilonia. ¿Por qué? Porque siempre... Sí, o sea, no era suficiente. O Entonces, sea, no era, o no es que no fuera suficiente, es que no era la razón verdadera porque
nosotros tenemos que remontarnos a algo más profundo, Exacto. algo mucho más profundo. Y esto que decía hace un momento, Jason, también, digamos que lo contrasto con un mensaje que escuché una vez y una frase que a mí siempre se me quedó grabada, y es que nosotros no sabríamos de lo que hizo Jesús si las personas que lo vieron no nos lo hubieran contado. Los evangelios lo escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Jesús no habló de lo que él hizo. O sea, no le interesaba que los demás, simplemente hacía lo que tenía que hacer. Sí, Cumplió su tarea. exacto, cumplió su tarea. Y los demás, claro, se impresionaban, entonces nos lo hicieron saber. Y es que el milagro se vuelve chisme, ¿sabes? De verdad, el milagro se vuelve chisme. O sea, si termina el culto, nadie quizá sale hablando mucho tiempo de, uy, qué buena predicación la de esta mañana. Uy, ese pelado que predicó, brutal, excelente. Y te puedo decir el sermón fue así, 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 así. Eso casi nadie lo sabe decir. Pero si pasó algo estrambótico, espectacular, eso se vuelve chisme y no, si vieras lo que pasó, llegó una endemoniada y eso saltó por las paredes y ¡ah! Sí. Entonces eso sí se vuelve chisme y es como que la gente lo que quiere ver, pero no terminan hablando de lo que realmente es importante. Claro, pues Ahora, es un morbo casi. El pueblo de Israel, a pesar de que vio todo lo que vio, no terminó siendo fiel a Dios. ¿Cierto? Luego entra la época de la iglesia, entra la etapa de la iglesia. Y para nosotros el milagro se vuelve otra cosa. El milagro no es que se levante el paralítico, el ciego vea, o etcétera, sino que el milagro se vuelve la transformación de vida para que un ser humano pueda, uno, ser perdonado de sus pecados y dos, pueda ser salvo. Hoy en día, para mí, es muchísimo más milagro el hecho de ver a una persona que era de cierta conducta y hoy en día ya no es grosera, ya no que se contamina con el pecado, etcétera, sino que ahora es una persona de ejemplo, una persona distinta, una persona que vive la vida cristiana realmente. Más que, bueno, tú eras inválido y te paraste de la silla y, bueno, sí, chévere. Pero pues, yo he visto una cantidad de personas que llegaron a la iglesia, estoy enferma de cáncer, necesito que oren. Y uno ora, pues claro, pues estamos en el contexto, pasa al altar, todo el mundo viene, ora, pone las manos, el Señor las sana y no vuelve. Sí. Se van. Entonces al final, ¿qué es lo que interesa? ¿Que seamos una iglesia que hace una cantidad de milagros? ¿O que seamos una iglesia que de verdad predica el evangelio de salvación y ve cómo la gente nace de nuevo, se convierte, es perdonada y tiene una transformación de vida que luego la gente lo nota? Y eso es a lo que nosotros queremos llegar. Que la gente cuando te vea en la calle diga, oye, pero tú no eras así. ¿Qué te pasó? Total. Sí. Oye, pero yo me acuerdo que tú eras esto y eras esto y eras esto. Claro, yo era eso. Pero desde que Cristo se apareció en mi vida, todo cambió y hoy soy un ser diferente. ¿Te interesa? Claro, mira, siéntate y te voy a contar qué fue lo que me pasó. ¿Qué fue el milagro que se operó en mi vida? Y eso es totalmente diferente. Es verdad. Y eso es lo que necesitamos, que nuestros muchachos conozcan, que los innovadores hablen, que lo entiendan. Sí, que lo entiendan y comprendan eso. Total, es que para nosotros una situación como paralítico, un ciego o cualquier cosa, digamos que de esta índole debería ser lo normal. ¿Sí? Normal porque estamos predicando a Cristo y Cristo es esas cosas. Sí. Sí, o sea, el escándalo, bueno, es una alegría. Sí, es chévere, es una alegría. Pero el escándalo debería ser porque una persona que no creía en Cristo hoy cree y hoy se bautiza y entonces a partir de ahí empieza una vida cristiana. Eso sí es escandaloso. Porque entonces nace una nueva esperanza en esa persona. A mí que me parece, por ejemplo, milagroso, de verdad. Por ejemplo, asistir a un funeral cristiano y ver que aunque la gente tiene cierto dolor, su tristeza natural, lo pueden recibir a uno con una sonrisa en el rostro diciendo, es que mi papá o mi abuelito o mi mamá se fue con Cristo. Uy, eso sí me parece milagroso. Y no solo se fue con Cristo, lo voy a volver a ver. Sí, lo voy a volver a ver. Gloriosa de que lo voy a volver a ver. Yo he ido a funerales
con familia que no tiene nada que ver con el evangelio y uno nota la tristeza y la desesperanza de hasta ahí fue. Y a pesar de que en el concepto de ellos tengan como, ah, sí, se fue para el cielo y me está cuidando desde el cielo y bla, 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 pero uno sabe que ya ahí no va a volver a ver a esa persona. Sin embargo, nosotros, de acuerdo a la fe que hemos puesto en Cristo, sabemos que va a haber una resurrección en la que nosotros volveremos a verlos con todos ellos. Mi abuela, mi abuelo, sé que los voy a volver a ver. Entonces eso me genera una tranquilidad y una confianza diferente. Ahora, respecto al milagro, estamos acostumbrados entonces a que queremos ver el milagro y queremos verlo lo espectacular. Pero ¿y qué pasa cuando no pasa? ¿Qué pasa cuando a pesar de que le tengo toda la fe, a pesar de que oro y oro y oro y oro, no pasa el milagro que estaba esperando? Sí, totalmente. ¿Qué hacemos ahí? Totalmente. Pareciera que hay una decepción en torno a eso. Incluso seguramente habrá gente que dice, no, pero el poder del Señor, ¿no? Pero ahí nosotros es donde deberíamos entender la soberanía del Señor. Se supone que creemos en un rey, en un Dios que hace lo que quiera, ¿sí? Que como sus siervos y como sus hijos, pues no tenemos a quién más pedirle, le pedimos a Él. Pero bajo su voluntad, bajo lo que Él diga, porque se supone que la palabra de Dios es absoluta y lo que Él diga está bien, ¿sí? Yo tengo, digamos que una forma de pensar en la cual yo siempre digo, cuando estoy a mi alrededor, yo me hago muchas preguntas y trato de reflexionar respecto a las cosas que suceden a mi alrededor. Sin embargo, cuando yo digo, o más bien cuando pienso y escucho la voz de Dios, yo digo al Señor, yo no le pregunto nada, no me importa. Porque si Dios dice A, es A. Si dice B, es B, ¿sí? Si lo hizo ser humano, me inquieto y empiezo a mirar, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Por qué? Empiezo a buscar, ¿no? De pronto a indagar. Pero si lo dice el Señor, eso va. Y es que eso es lo que en realidad nosotros deberíamos tener en cuenta en el hecho de que nosotros no es que hayamos, a ver, entiéndase lo que voy a decir. Nosotros en realidad no es que hayamos sido libertados para hacer lo que querramos. Nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado, pero pasamos a otra esclavitud. Total. Solo que esa esclavitud nos paga bien. Esa esclavitud nos da garantías diferentes, ¿sí? Pero yo sigo siendo esclavo. Sigo siendo esclavo del que me llamó ahora para, no solo para salvarme, sino que ahora para que le sirva. Entonces, muchas veces decimos como, no, yo fui libertado de esa esclavitud, mire esos que van por allá todos los fines de semana a tomar trago a las discotecas y no sé qué. En cambio, yo ya no tengo que ir. O sea, yo voy martes, jueves, sábado, domingo 2 veces a la iglesia. Y estoy constante. Y un día que falte, alguien me llama y me dice, hey, no te vi, ¿qué pasó? Sí. Sí. Y aparte de eso, entramos a grupos colectivos donde estamos sirviendo, donde estamos haciendo trabajos específicos con los jóvenes, con música, con misiones, etcétera. Y entonces entramos en un ejercicio de trabajar, 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 porque somos esclavos de un Señor. Exacto. Y cuando yo entiendo rápidamente eso, yo dejo de preguntar tanto. Señor, pero ¿por qué? No preguntes, obedece y punto. Haga caso. Ya. Sí. No, pues eso no me sirve porque yo quiero hacer lo que yo quiera. No has entendido quién eres. No has entendido quién eres. Hay un salmo muy bonito que dice que somos creados por Él, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Y las ovejas son animales diseñados para obedecer a un pastor. Entiéndase, pastor. Y sentirlo. Sí, no andar por ahí como una rueda suelta. A mí en esta semana me pasó algo más o menos parecido a lo que estamos hablando con respecto a que estuve en un sermón que salí como pensando y diciendo como que bueno, tengo que tener fe y yo sé que tengo la fe y le pido a Dios y Él lo va a hacer. Pero me puse a pensar y yo decía, llega un momento en el que yo digo, bueno, oro, le digo al Señor, ayúdame con esto, pero no sale a como yo quiero que salga.
Entonces me faltó fe, ¿qué pasó? Entonces estaba como pensando mucho en este aspecto. Claramente se lo pregunté a Jay y fue un cambio totalmente de lo que él me expresó. Claro, yo ya quedé como que, ok, mi fe tiene que ser directamente en lo que Dios puede hacer. Y si Él lo quiere hacer, lo va a hacer, pero no tiene nada que ver con la fe que yo estoy colocando en ese momento. Tengo fe, confío en Él, que Él lo puede hacer, pero pues Él es el que decide. Él dice si lo hago o no lo hago. Entonces, es como... Y ahí viene otra de las frases que son, como decíamos al principio, No me acuerdo, refutables, no sé, Refutables. digamos. eso es que te faltó fe. Total. Ah, Sí. no, esa es súper dañina. Esa es súper dañina. Te faltó fe. Ah, Eso es que te faltó Y fe. bueno, no, tremendo. O si estás pasando alguna situación, alguna prueba, alguna dificultad y te dicen, ¿qué hiciste? Job. Eso es que hiciste algo malo y lo estás pagando. Parece tan desatinado. o hay una que dice, Dios tarda, pero no olvida. Dios por favor, casi. También. Porque espérate ahí que, y si el Señor ya dijo no, es no. Entiéndelo. Sí. Sí, escucha la voz de Dios. Y la cantidad de personas que sacan versículos que ni existen, ¿no? Sí. Ayúdate que yo te ayudaré. El que madruga y Ni una hoja del árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Suena muy espiritual, ¿no? No. Y hay una que sí está, que se la pregunté de hecho ayer, y yo dije, no, esa no está. Y se la pregunté y sí está. Que es la de, ayer la dije al revés, pero yo espero sí decirla bien. Más vale perro vivo que león. No, sí, eso sí existe. Sí está. Madre de perro vivo Yo no que sabía. muerto, Y yo ¿no? dije, Ese de los esa muertos. sí está. Y yo, pero sí está. Uy, sí. Está en la historia de Sansón. Sansón. Muy bien. Sí, pero la pregunta es, ¿qué acciones debemos tomar o qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro papel para poder erradicar esos conceptos que pueden llegar a entorpecer o incluso a afectar negativamente a la iglesia? Vean, por favor, bruscos, nada. En serio, no seamos violentos, no seamos bruscos, no utilicemos la plataforma para pararnos a tirar pullas y sacar espinitas contra alguien específico. No, si hay que corregir, vea, hay una frase que quiero que ustedes se la lleven en su corazón. El buen líder celebra y reconoce en público, pero corrige en privado. Si yo tengo algo que celebrar de ti y reconocerlo, lo puedo hacer en público. Chévere. Pero si tengo algo que corregirte, no lo hago en público. Te llamo aparte y te digo, oye, mira, ¿sabes? Siento que lo que estás diciendo no está del todo correcto. Imagínate que tú te paras a predicar y después de que terminas, el pastor pasa y dice, no, mi hijo lo hizo muy mal. Definitivamente dijo cosas que no tenía que decir. Pues obviamente vas a quedar muy mal. No, ¿y con Sí. qué ganas va a volver a predicar a esa No, persona? Exacto. Llámalo aparte, siéntalo en la oficina y dile, bueno, quiero que me vuelvas a decir qué fue lo que dijiste en esta partecita. No, pues dije esto y esto. Ah, bueno, mira, te voy a corregir. La Biblia dice es esto y esto y esto. Eso es mucho más interesante. Sí. Claro. Entonces, si yo veo que hay un muchacho que se está parando a decir muchas cosas, como que, y eso no va, lo va a llamar aparte y le va a decir, mira, creo que lo que estás diciendo está un poco desorientado. Dejemos de cantar y de decir cosas como Espíritu Santo ven y que el Espíritu Santo venga como si tuviera que venir desde por allá a algún lado. El Espíritu Santo ya vino una vez. Sí. En Pentecostés vino del cielo, se posó sobre la iglesia y no se ha ido. Hace más de 2000 años está entre nosotros, está con nosotros. Y si nos vamos a profundizar en esa doctrina del bautismo del Espíritu Santo, no hay que pedirlo de algún lado. Eso fluye desde aquí adentro de lo que yo ya tengo. Será tema para otro día, pero quería decirlo. Sí. Ese tipo de correcciones hay que hacerlas en privado a ciertos muchachos Sí. puntuales que uno les pueda decir, oye, mira, creo que lo que estás diciendo no va por ahí.
y lo podemos enseñar y lo podemos orientar. Pero van a seguir saliendo muchos dichos religiosos. ¿Y cuál es la invitación? A que los apuntemos, Sí. los tengamos claros, y un día estos los leamos acá y digamos como, hey, miren este que escuché, esto no va por ahí. Ujú. Y al menos desde aquí, alguien pueda decir como, ah, mira, Sí. eso lo hacía yo y ya no lo voy a hacer Exacto, tanto. exactamente. Sí. Sí, y a tomar acción. Digo yo, tomar acción. A veces de pronto uno puede decir, de pronto esta persona se molesta conmigo, pero no importa, hay que hacerlo, porque es un bien para la iglesia. Es más, es un bien colectivo, ni siquiera particular. Si yo le digo a esa persona, ella puede hacerme caso o pudiera que no, pero yo hice lo que tenía que hacer. Y si cambia y lo mejora, evidentemente va a ser Una ganancia. para él en su ministerio personal y para el colectivo, Ujú. para la iglesia, porque al final vamos a seguir enriqueciendo y seguir creciendo. Ya.